Revista Sin Censura. Se consumó lo que aquí había denunciado ocurriría el propio abogado defensor del doctor Mireles. Con mucha tristeza le digo que en México están pasando marranadas y pareciera que no pasa nada porque nadie dice nada. El doctor Mireles se tendrá que quedar en prisión y debo de admitirlo, licenciado Ignacio Mendoza, yo quería que usted se disculpara con el juez por haber pensado mal de él, pero esta decisión que toma de mantenerlo en prisión nos lleva a pensar que hay una cochinada en el proceso contra José Manuel Mireles Valverde. ¿Cómo le va, licenciado? Me da mucho gusto saludarlos a ustedes, al auditorio allá en Estados Unidos. Y pues sí, desafortunadamente me quedé con las ganas de pedirles disculpas. ¿Qué decide el juez y por qué? Me quedé con esas ganas porque la resolución del juez denota con mucha claridad, si uno la lee, son 27 hojas, si uno la lee pacientemente, va a poder observar uno con claridad cómo el juez ni siquiera resolvió conforme a lo que se establece en el código. O sea, él resuelve y dice, como el doctor Mireles ya tuvo un proceso penal anterior, ese solo hecho es motivo para que yo le niegue la revisión de la medida cautelar sin mayor explicación, y porque me lo pidió el Ministerio Público. Pasa por alto que el propio código con el cual resolvió, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, es lo que llamaríamos el nuevo código, el que ya está ajustado a los principios rectores del proceso o del nuevo sistema de justicia penal en México. Este código establece, en un caso, cuando una persona ya hubiera sido sentenciada por un proceso penal anterior, el Ministerio Público, ese hecho solo le da al Ministerio Público la posibilidad de pedir la prisión preventiva, mas no es obligación del juez darla. La obligación del juez era decirnos en la resolución por qué ninguna de las 13 medidas cautelares que están primeramente establecidas en la ley era idónea o no era suficiente para que Mireles compareciera a juicio, las víctimas se sintieran inseguras y no hubiera problemas en el desarrollo del proceso. No lo dijo. Él solamente dice, como él ya tiene un antecedente y me lo pidió el Ministerio Público, no modifico las medidas cautelares. Esto es nada más ni nada menos el resultado de la visita y la presión que ejerció la delegada de la PGR en Michoacán en contra del juez, y resultado de un carácter débil, de una incomprensión de la función que se tiene a cargo, como es la de juzgar, que la primera condición que implica es tener autonomía. Entonces, tenemos una resolución deficiente, ilegal, no ajustada al derecho, y sin embargo, esto hace que el doctor se va a quedar en prisión por muchos meses más. Esa es la realidad. Y sí, doctor, me apena, me hubiera gustado el día de hoy disculparme con ambos funcionarios, no lo puedo hacer porque tenemos evidencia documental de que ahí hubo una presión y el juez sucumbió a la presión. Para las personas que nos siguen a través de las redes sociales, les voy a pedir que visiten nuestra página oficial en Facebook, en Sin Censura con Vicente Serrano. Ahí tenemos incluso algunos de esos documentos de los que habla el licenciado Ignacio Mendoza, abogado defensor del doctor Mireles, y bueno, pues obviamente nuestros puntos de vista acerca de esta marranada. No, pero, yo le ofrezco a cualquier gente que nos esté escuchando, yo los pongo a su disposición, o sea, para que vean que lo que estamos diciendo nosotros no es un alegato político, un alegato meramente mediático, es en base a lo que el señor redactó
y firmó en un documento. Licenciado, Que no ¿se puede hablar de un proceso justo con todas estas irregularidades e incluso con estos encuentros privados entre el juez y la parte acusadora sin que usted esté presente? No, mire, no solo no es justo, lo que hay que entender ya con esta resolución. Esta resolución nos lleva a afirmar con toda seriedad que Mireles estuvo condenado. ¿Y por qué me refiero a condenado? O sea, que le van a imponer una sanción penal y años de prisión desde antes de que lo detuvieran. ¿Qué quiero decir? Si observamos 2 años en el asunto de Mireles, desde que lo detienen, le dictan un auto de formal prisión, se apela ese auto de formal prisión, vuelven a confirmar el auto de formal prisión, se van a un amparo en contra del de ese auto de formal prisión, el amparo les da medianamente la razón y el Ministerio Público pide una revisión y después la procuradora vende la idea de que desistiéndose de esa revisión va a poder salir, todo el mundo lo cree, se desiste, el juez le vuelve a dictar un auto de formal prisión, entramos nosotros, iniciamos un incidente de sobreseimiento por causas de descripción del delito, nos lo niegan, nos vamos a la apelación, nos la niegan, tenemos un incidente de desvanecimiento de datos, nos lo niegan, solicitamos al entrar el nuevo sistema la caución, nos la niegan, ahora con la reforma del quinto transitorio lo solicitamos y nos la niegan. Bueno, de todas esas resoluciones, de todas, la resolución que tenía no solo mayores probabilidades, sino que era prácticamente imposible que nos dijeran que no, era esta, por una sencilla razón. El juez tiene la obligación en este tipo de resolución de justificar el por qué no, por ejemplo, un grillete localizador no es suficiente para que Mireles no dada la justicia. No lo dice. ¿Ya me entiende? O sea, no da una razón justificada. O sea, él tuvo que justificar. Yo cuando leí el documento me pareció difícil de creer que este señor por dignidad no renuncie, abogado, y mire que no soy un experto como usted en cuestiones legales, pero dije yo, caray, esto ya pasó del colmo. A ver, no es él, hay que entender, lo que le quiero dar a entender es que diferentes personajes y tribunales han intervenido en este asunto. Lo que quiere decir es que la decisión de las autoridades es no dejarlo salir, punto. No solo la decisión de un juez, hay que entender esa parte. Todo lo que nosotros propongamos y hagamos por sistema se nos va a negar. Así sea, lo más sencillo que fue pedir que fuera el doctor Mireles saliera de prisión para enfrentar su proceso. No lo negaron. Si eso no lo niegan, lo que hagamos, yo voy a apelar esta decisión y nos la van a negar. Y el 20 de julio es la audiencia del traslado y nos lo van a volver a negar. Y el amparo en contra de esta resolución y nos la van a negar. ¿Qué es lo que queda? Es irnos a la sentencia donde lo van a sentenciar. Y entonces sí, el Estado mexicano y las autoridades van a decir, ya, por fin, se hizo justicia. Un juez encontró que Mireles sí es culpable y por eso lo condenó. Todo se hizo conforme a derecho. Abogado, ¿cuánto tiempo va a pasar para eso? ¿Cuánto tiempo más va a estar Mireles en prisión hasta que no se defina su futuro, su suerte? No, a ver, lo que le quiero dar a entender es que Mireles no tiene otro camino que la sentencia condenatoria. ¿Pero eso puede ser cuándo? Calculemos, si cerramos la instrucción, nos llevaremos 6 meses y le pondrán de 4 a 10 años de prisión y seguirá la batalla a ver cuándo, ya que termine este gobierno, en el siguiente se flexibiliza y entonces dicen, mira, tiene razón, lo condenaron pero no tenían por qué condenarlo y entonces ya libérenlo después de 4, 5, 6 años que se pasa en la cárcel y punto, ya, libérenlo ya, ahí murió. ¿Me explico? Esa es la lógica hacia donde va el asunto de Mireles.
Hace unos días cuando platicamos con usted me decía que sigue creyendo en el sistema judicial mexicano, por eso es abogado, pero ¿ha cambiado su forma de pensar al ver el sistema judicial mexicano cuando se entera de tantas cosas, abogado? Perdón que le pregunte esto a título específico, personal. Claro, yo nunca he creído en el sistema judicial mexicano. Soy abogado. Fui preso por una injusticia, no es que crea. Lo que me queda claro es que desafortunadamente el sistema judicial se presta a las vendetas políticas. La experiencia que he tenido con este asunto concreto del doctor es que a pesar de enseñarles o de hacer público todas las atrocidades, aún así está la cerrazón, en este caso concreto, que no lo quieren dejar salir. Punto. ¿Sí? En otros casos, los abogados se las han llevado y bueno, entienden y comprenden, no, pues es que hasta que se vaya Peña, hasta que se vaya Calderón van a salir. En este caso, nosotros lo hemos hecho público porque creemos que la población tiene derecho a enterarse de qué es lo que está pasando. Y bueno, a pesar de hacerlo público, a pesar de ser tan notorio, se insiste en mantener a Mireles en prisión. Entonces, yo ya no puedo, y se refrenda mi convicción de no creer, desafortunadamente, en el sistema. Porque, insisto, ha habido tantos negativos, todos son negativos en el caso de Mireles, que cuando hay tantos negativos y se van sumando, el resultado no puede ser positivo, por pura lógica, ¿sí? Si sumamos negativo, más negativo, más negativo, más negativo, ¿el resultado cuál es? Pues es negativo. Y a él no le han dado nada, nada le han querido, nada ha prosperado, ¿sí? No es el abogado Mendoza, no es el abogado Talía, no es el abogado Jesús, no es el abogado quien sea. Todo lo que se ha promovido por parte o en favor del doctor no prospera. Entonces, ¿cuál es la lógica? Si lo más simple que era esta decisión, que era la innegable, si me permite decirle la palabra, no la podían negar porque al final de cuentas no había explicación ni prueba lógica para argumentar que Mireles se va a fugar y lo niega. Entonces, claro, la negativa precede a una visita de la delegada de la PGR, que es la representante de la parte acusadora, una funcionaria de alto nivel, y además vinieron 2 funcionarios de México, pues seguramente no fueron a hablar con el juez para determinar si el juez apadrinaba la generación del hijo de alguno de ellos. Pues eso fueron a advertirle, a presionarlo para que no fallara en favor, como en derecho corresponde, en favor del doctor para que enfrentara su juicio en libertad. Entonces, hoy en día la defensa está totalmente clara. Esto va dirigido exacta y perfectamente a una sentencia condenatoria. Abogado, y de ahí no se van a mover. Quedamos al pendiente. De ahí no se van a mover. Y lo siempre... que quiero que me quede, sí. De ahí no se van a mover y eso es muy lamentable. Definitivamente, y desde esta trinchera seguimos comprometidos con informarle, como dice usted, al pueblo, al ciudadano interesado en el caso del doctor Mireles, sin tapujos, sin pelos en la lengua, y los micrófonos abiertos siempre, y las cámaras siempre sin censura, abogado. Le agradezco mucho que nos dé claridad en este caso y quedamos al pendiente. Te agradezco, gracias. Duro y directo, sin censura, con Vicente Serrano.